Hola, buenas noches y bienvenidos. En nuestro primer módulo que vamos a ver, a analizar en este tema que nos corresponde compartir con ustedes y que se trata de las finanzas personales. Hablar de las finanzas personales es algo muy genérico. Hay muchas teorías, muchas metodologías, pero no existe alguna que toque de manera muy particular cada, cada caso de la finanza de una persona. Por otro lado, también debemos de comprender, debemos de entender que el tema de las finanzas en las personas y en las familias eh, ha cambiado de manera radical. Por un lado, las tendencias de consumo, por otro lado, la pulverización de la economía en cuestión familiar, el tema que está azotando fuertemente, no solamente a México, está siendo muy agresiva esta crisis cíclica en materia económica y social, y que bueno, también esto influye en las finanzas personales. El mundo, el mundo ha cambiado, el mundo seguirá cambiando y es nuestra responsabilidad adaptarnos. Eh, Sabemos que vamos a sufrir en este proceso de cambio, pero es un cambio necesario. No podemos darle el matiz de favorable o desfavorable, sin embargo es un cambio necesario. Hablar de las finanzas personales es hablar específicamente del dinero que tú y yo, de manera cotidiana, de manera semanal, de manera temporal, de manera permanente, que tú y yo podemos traer en el bolsillo. Fruto de trabajo, fruto de esfuerzo, fruto de colaboración, fruto de sinergias comerciales, fruto bien habido. Las finanzas personales, a final de cuentas, influyen y repercuten en el bienestar de una sociedad, de una comunidad, pero sobre todo de una familia. En el tema de las finanzas personales, y ahora en esta etapa que nos corresponde, vamos a, vamos a hablar de 10 grandes bloques. Se clasifica en 10 grandes bloques. Y para esto yo les pediría a cada uno de ustedes que tuvieran a la mano una libreta, tuvieran a la mano un lápiz para, a título personal, poder ir desarrollando la evaluación sobre esta clasificación. Otra cosa que recomiendo, ya específicamente en el tema de la plataforma de la institución educativa, es que se apertura un foro de discusión, un foro de intercambio, en el cual cada uno de ustedes tendrá una contraseña para poder acceder. Ya a partir de hoy, ya ustedes pueden ingresar con su contraseña, ingresan específicamente al apartado de finanzas personales y ya van a encontrar por ahí unas preguntas que ya están cargadas en el sistema. Van a encontrar también un libro en PDF que les recomiendo puedan leer y de esta manera ir socializando e ir compartiendo esta parte del conocimiento entre todos, que a final de cuentas colaboramos de manera cotidiana. En el tema de la clasificación, vamos a comenzar por la parte del sexo. En las finanzas personales
se involucra la parte del sexo. Hombres, mujeres, y ahora está el famoso segmento rosa, que encierra toda esa parte del segmento social que no es heterosexual. ¿Por qué tocamos el tema del sexo también en las finanzas personales? Por cuestiones muy básicas. Primero, en estricto sentido, la mujer de la actualidad consume más que el hombre. Y si digo consume más, significa que gasta más que el hombre. Entonces, en la parte del sexo, la mujer es más vulnerable, la mujer corre más riesgo a afectar sus finanzas personales que el hombre, actualmente. Pero está la contraparte, que es el segmento rosa. El segmento rosa es innegable que ha transformado los vínculos sociales desde la década de los 60, cuando comenzó a tomar poder. Al segmento rosa le debemos en el tema del marketing, le debemos el cambio de las tendencias, hay que reconocerlo. De un segmento muy masificado, ellos nos ayudaron a nosotros los empresarios a convertirnos a segmentos específicos. Ellos toman diferentes decisiones en función al gasto y otras cuestiones que son muy diferenciadoras de este segmento rosa en comparación con el hombre y la mujer es que son personas que viajan frecuentemente, pasan la mayor parte del tiempo fuera de su casa, les gusta mucho el diseño, la moda en cuestiones generales, obviamente el tener vínculos con hijos no es su prioridad. Preferentemente buscan estudios universitarios espontáneamente. Sus hábitos de consumo son elevados. ¿Esto qué significa? Les gusta ir a lugares caros, a restaurantes, espectáculos, lugares caros. Otra cosa importante en estas relaciones del segmento rosa es que en las parejas lésbico-gay, generalmente ambos trabajan y ambos suman al ingreso que existe en las familias, que existen esas relaciones. Y un punto interesante, en el año pasado, 2019, este segmento, y solamente en el tema turístico, este segmento aportó al Producto Interno Bruto en México tan solo $100 millones. Es un segmento poderosamente, en materia económica, muy poderoso. Me regreso. En la clasificación está hombre, mujer, y tocamos de manera muy particular este segmento lésbico-gay, porque este segmento es muy poderoso, económicamente hablando. Y tienen menos riesgo, por este contexto, tienen menos riesgo a sufrir o a tomar decisiones incorrectas en función al ingreso. Sin embargo, también, sociológicamente, hay estudios en donde nos dicen que no siempre toman las mejores decisiones. Otro punto en la clasificación es el estado civil. Y se habla de que o eres soltero o eres casado. Si eres soltero, no tienes ese compromiso con la pareja, ese compromiso con los hijos, ese compromiso seguramente solamente con tus padres, pero tienes un ahorro sustancial al ser soltero y de alguna manera tus ingresos rinden más.
En el caso de una persona que es casada, pues tiene mayores compromisos. Si tiene hijos, tiene mayores compromisos. Y en función a eso va el riesgo de tomar decisiones incorrectas es mayor. ¿Por qué? Porque si nada más tienes a tu esposa y ambos trabajan, ambos suman ingreso al hogar. Si eres casado, tu esposa no trabaja y comienzan a llegar los niños, pues es indispensable que vayas ya pensando en los pañales, la alimentación, el pediatra, los cuidados especiales, esa educación primaria. Y eso comienza a repercutir en tu bolsillo y comienza a repercutir en tu nivel de ingreso. Otro factor que influye en tu poder adquisitivo, en tu nivel de ingreso y en tu toma de decisiones es el estatus de la vivienda en la que vives. O es rentada, o es propia y pagas hipoteca, o es propia y ya no pagas hipoteca. Si ya no pagas hipoteca, pues tienes una gran ventaja, porque ya esa aportación que tú harías de manera mensual por pagar una renta o por pagar una hipoteca, esta te la estás ahorrando y es un beneficio para ti. Sin embargo, si estás pagando una renta, debes de estar consciente que mes con mes lo tienes que hacer. Si estás pagando la hipoteca, debes de estar consciente que mes con mes debes de hacer tu aportación. Entonces, ahí debes de valorar los niveles de riesgo y la fusión de tu decisión. Otro factor importante es si tienes automóvil o si ambos tienen automóvil, si en el caso de que seas casado, si tienes automóvil, si el auto es propio, si el auto ya tiene cierto uso, te va a comenzar a causar problemas técnicos, o si el auto lo compraste a través de un financiamiento, pues igual, mes con mes tienes que estar consciente que hay que pagar esa aportación por el crédito que te otorgaron por el auto. Y ahí corres nuevamente ese riesgo de afectar tu bolsillo. Un ejemplo muy claro que podemos analizar en estos tiempos en el caso de la gente que tiene una vivienda con hipoteca o tiene un automóvil con hipoteca o tiene tarjetas de créditos saturadas por comprar en establecimientos que te invitan a las famosas meses sin intereses. Es decir, si te estás viendo afectado en tus ingresos por desempleo o porque te están bajando el sueldo al 50% o porque simple y sencillamente la empresa cerró, y no hubo liquidación, hubo despido masivo, pues todo eso va a afectar y va a repercutir en que tú en algún momento no vas a poder pagar esos financiamientos. Lo estamos viviendo en estos tiempos. De marzo a la fecha son 6 meses en los cuales conocemos gente que tiene problemas serios porque no tiene un ingreso fijo, tiene compromisos crediticios y todavía eso súmale que tienen los hijos en escuelas privadas que hay que pagar. Entonces, hay que tomar decisiones correctas en época de crisis. Otra situación de la clasificación es el estado de tu situación laboral. O eres empleado, o eres empresario, o eres freelance, o eres part-time, o eres full-time. Entonces, en función a tu estatus laboral, tú puedes identificar tu fuente primaria de ingresos de qué manera se va a comportar. Es decir, si yo soy empleado de gobierno, si yo soy burócrata, pues yo sé que cada quincena voy a recibir mi cheque. Si yo soy empleado de gobierno federal de alto estatus, yo sé que cada decena voy a recibir mi depósito de nómina. Sin embargo, si soy empresario, si soy freelance, y en estos tiempos debemos estar conscientes que hay altibajos, hay fluctuación, hay riesgo económico. Entonces, si tu ingreso no es un ingreso fijo, si tu ingreso es un ingreso variable, y variable me refiero a que no sea el mismo diario, es un ingreso continuo, debes de tener las precauciones necesarias para no afectar en esa época de crisis,
no afectar tu posición económica, porque a final de cuentas, si tú tienes una familia, vas a afectar directamente a tu núcleo familiar. Entonces, también es importante identificar el sector del empleo para poder minimizar el nivel de riesgo y tomar decisiones correctas. Otro aspecto es específicamente el tema de las deudas. No es recomendable, no es nada recomendable en época de crisis adquirir deudas nuevas. Es decir, ya hablamos de las invitaciones que te pueden llegar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de medios digitales, para que te endeudes con cadenas comerciales, con cadenas departamentales, que te endeudes a un plazo largo. En época de crisis, eso es lo más incorrecto que tú puedes hacer. Debes de ser muy cauto, debes de ser muy precavido en el manejo de tu recurso en época de crisis. Y ahorita estamos en una época de crisis. Otro factor importante en lo que son las finanzas personales es el factor de la edad. Me vas a preguntar por qué el factor de la edad va a afectar en las finanzas personales. Si eres una persona joven, es menos probable que te enfermes. Si eres una persona después de los 50 años, es más probable que te enfermes. Y peor aún, si durante tu juventud fuiste una persona con malos hábitos alimenticios y de salud, seguramente vas a llegar a una vejez en la cual te va a cobrar factura, ¿sí? Y seguramente tu pensión o tu jubilación apenas te va a alcanzar para pagar medicamentos. Conocemos gente que mes con mes de sus ingresos, una parte la tiene destinada para compra de medicinas. Una parte importante de su ingreso mensual, absurdamente, la tiene destinada para comprar medicamentos. ¿Por qué hago énfasis en la palabra absurdamente? Pues porque es sencillo. Si hacemos conciencia, si sabemos qué nos hace daño, ¿por qué somos tan necios en seguir consumiendo, el seguir ingresando a nuestro organismo todo eso que nos hace daño? Entonces, la edad es un factor que también influye en las finanzas personales, seriamente. ¿Cuántos de nosotros conocemos una persona que se encuentra con alguna enfermedad crónica, crítica, no sé, un cáncer, es diabético, SIDA, que son enfermedades que merman mucho, aparte de al núcleo familiar o al vínculo familiar, merman mucho la parte económica? Hay familias que han perdido su riqueza económica intentando salvar o proteger a un ser querido, un ser amado, y pierden ahí su fortuna. Entonces, también la edad influye mucho en las finanzas personales. Me anticipé, pero otro factor importante en la clasificación, pues es tu estado físico y mental, tu salud. Todos nos conocemos, tú y yo nos conocemos. Y sí es importante que si estamos a tiempo, si estamos haciendo las cosas mal y estamos a tiempo de actuar, lo hagamos de inmediato, porque en algún momento de nuestra vida esta situación va a afectarnos y ese dinero que posiblemente teníamos destinado para un viaje, para un crucero, para disfrutar en familia, pues va a acabar en manos de un médico intentando salvar la vida de alguien. Otro punto importante en el tema de las finanzas personales son las aficiones. También conocemos gente que ha perdido dinero, fortunas, patrimonios, apostando, que es una afición al final de cuentas. Comienza como afición y luego se vuelve vicio. Pero el tema de las aficiones también puede, si no es manejado de manera correcta, puede jugarte en contra. ¿Por qué digo de manera correcta? Porque hay aficiones, por ejemplo, la gente que es aficionada al arte, a coleccionar arte, ¿sí? Ellos tienen ahí importantes sumas de dinero invertido y que en algún momento, si es necesario, pueden convertirlo en líquido, en moneda líquida. Entonces, las aficiones también es un factor de riesgo, es un factor de toma de decisiones que en su momento puede apoyar y soportar una época crítica. Y el punto 10 en nuestra clasificación son
las relaciones familiares. Pudiera sonar algo subjetivo, pero no. Es muy importante tener buena relación con nuestra gente cercana. Conocemos, mi trabajo como consultor me da esa oportunidad, conocemos familias que, con fortunas brillantes, que pueden pasar hasta 20 años peleando por una herencia, peleando por un patrimonio. Y el desgaste emocional, el desgaste familiar es muy crítico, y los que realmente ganan en este tipo de problemas pues son los abogados. Entonces, también el tema de las relaciones familiares es muy importante que lo cuidemos, que no corramos riesgos innecesarios. ¿Por qué arrancamos con esto? Porque si tú, en esa libretita que te dije que tuvieras a la mano, fuiste clasificando, y vamos a ver la reseña para que rápidamente veas. Vamos a hablar de 2 columnas. O sea, tu libreta, pártela en 2. De un lado vas a poner en la parte de arriba riesgo alto, y del otro lado vas a poner riesgo medio, porque siempre hay riesgo. Si tu sexo es femenino, tu riesgo es alto. Si tu riesgo es masculino, tu riesgo es medio. Igual, si tu riesgo es el segmento rosa, tu riesgo es medio. Si tu estado civil es soltero, tu riesgo es alto. Si tu estado civil es casado, es unión libre, tu riesgo es medio. Si tu vivienda, el lugar en el que vives, es propio y no debes nada, tu riesgo es medio. Si tu vivienda la rentas, el riesgo es muy alto. Igual en el caso del automóvil. Si tu estado laboral es empleado, tu riesgo es medio. Caso contrario, tu riesgo es alto. Si tienes deudas en tarjetas de crédito, departamentales, comerciales, bancarias, tu riesgo es alto. Si eres mayor a 50 años, tu riesgo es alto. Si cada mes dedicas parte de tu ingreso a estar pensando en comprar medicamentos, si cada mes consumes medicamentos y tienes tiempo consumiendo medicamentos, tu riesgo es alto. Si tienes algún tipo de vicio, y vicio me refiero a fumas diario, tomas alcohol una vez a la semana, te gusta apostar, tu riesgo es alto. Si tu afición es más bien por el tema de coleccionar arte, posiblemente coleccionar objetos vintage, podemos incluir coleccionar automóviles antiguos, ahí tu riesgo se minimiza. Y si tu relación familiar es mala, es precaria, tu riesgo es alto. Entonces, ya en función a lo que te acabábamos de comentar, hiciste ya una sumatoria de esos 10 factores. Si de una manera mayoritaria estás involucrado en riesgo alto, pues sí, debemos de cuidar tus finanzas personales. Y este tema es para que la cuidamos. El siguiente aspecto que debemos de tocar y que va muy involucrado con esto es un tema contable, que vamos a hacerlo muy amigable. En el tema contable existen solamente 3 conceptos que vamos a dominar. A uno le llamamos el activo. El activo es todo lo que tenemos. A otro le vamos a llamar el pasivo. Pasivo es todo lo que debemos. Y el otro es patrimonio. Patrimonio es en todo lo que hemos invertido. En el tema de activos, ¿qué vas a señalar en el tema de activos? Vas a poner cuánto tienes ahorrado en cuentas bancarias, cuánto tienes invertido en cuentas bancarias, inclusive en cuentas de Afore,
Am, si eres empresario, aquí cabe también cuánto tienes a título personal invertido en automóviles, terrenos, casas, títulos accionarios que son parte de los activos, incluso préstamos. Hay empresarios que hacen préstamos a familiares y amigos, que también se considera parte de tu activo, porque en algún momento ese préstamo que le hiciste a tu amigo o tu familiar, pues te lo va a pagar. Eso es en el tema de activos, todo lo que tenemos. Y en el tema de pasivos es lo que debemos, es decir, todo lo que debemos es, debo mi casa, debo mi auto, debo mis tarjetas de crédito. Ya sabemos que debemos eso de manera mensual, entonces lo debes de monetizar, debes de bajarlo a papel y decir, en el tema de los activos, esto vale mi valor comercial, esto vale mi casa al día de hoy, esto vale mi terreno al día de hoy, esto vale mi auto al día de hoy, esto vale mis acciones al día de hoy. Este es el importe que me deben mis amigos y socios, familiares, al día de hoy. Y hacer una sumatoria de tus activos para que sepas cuánto vales. En el tema del pasivo es lo mismo. Es decir, al día de hoy, ¿cuánto debo de la casa? Al día de hoy, ¿cuánto debo del carro? Al día de hoy, ¿cuánto debo de las tarjetas? Al día de hoy, ¿cuánto le debo a un familiar que me presta? Y haces la sumatoria. Todo hay que monetizarlo. Hay que ser muy objetivos. Hay que tener las cifras contadas. Y la otra parte es en qué hemos invertido. Ya hablamos activo, pasivo, falta patrimonio. El patrimonio es todo lo que es nuestro y que ya no debemos. Tengo un departamento en Zapopan que ya liberé la hipoteca y es mío. Tengo un automóvil que lo acabé de pagar el mes pasado y ya es mío. Entonces, todo lo que ya te pertenezca, todo lo que pertenezca a tu familia, todo lo que sea parte de tu patrimonio al 100%, eso es tu patrimonio, tu capital. ¿Qué vamos a hacer? La suma de tu capital, la suma de tu pasivo, vas a restar cuánto tienes en capital y cuánto tienes en pasivo. Y ahí te va a salir un resultado, o positivo o negativo. Y después te va a salir, a eso le vamos a sumar el tema del patrimonio. Ejemplo, en mi total me salió $1 de activo y 50 centavos de pasivo. Significa que tengo 50 centavos a mi favor, en números negros. Pero de patrimonio tengo 50 centavos más. Eso significa que mis finanzas personales al día de hoy cuestan $1, siendo objetivos. ¿Okay? Entonces, necesito que esos ejercicios los hagan ustedes, cada uno de ustedes los hagan en su hogar. Cada semana vamos a estar viendo 2 temas, vamos a estar debatiendo a través del foro, ese intercambio de conocimiento, pero sí necesito que cada uno de ustedes elabore su plan de finanzas personales, porque a final de cuentas, la intención de este curso es de que tomemos mejores decisiones en materia de nuestro dinero, que optemos por las decisiones correctas en época de crisis, que no tomemos riesgos innecesarios en época de crisis. Entonces, si tenemos alguna duda, algún comentario, si tenemos algo que no haya quedado claro en función a lo que vimos en esta sesión del día de hoy, con toda la confianza, a través del foro, podemos estar en comunicación, nos podemos entender, en su momento haremos de manera vivencial para cada uno, porque bueno, también es entendible que cada uno de los que participamos en este curso somos de diferente edad, diferente sexo, diferente estatus marital, de vivienda, el empleo, el ingreso. Entonces, en función a eso debemos de hacer, primero, de manera muy particular, cada ejercicio
y de manera muy privada, reconocer nosotros qué estamos haciendo de manera incorrecta y qué estamos haciendo de manera correcta. El mensaje es, en materia de dinero, no corras riesgos innecesarios, y menos en época de crisis. No es correcto. Hay que tomar precauciones. Hay que estar atentos a cómo se comporta el mercado. Ahorita, por ejemplo, invertir tu dinero en una entidad bancaria, no sé, que tuvieras $1,000,000 líquido para invertirlo. Invertirlo en un banco sería seguro, porque bueno, al final de cuentas, sabes que se encuentra una entidad respaldada por Hacienda y Crédito Público. Pero si realmente, ¿cuánto vas a ganar de intereses? Rondará entre un 4 y un 5% anual la tasa de interés. En ese sentido no es nada recomendable. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué podrías utilizar como una herramienta financiera? Pues posiblemente invertir en una Afore. La Afore están dando entre un 6 y un 8% anual, que tampoco no es tan atractivo si lo comparamos con tasas en el pasado, pero te dan el doble de un banco, sí. Se viene un reajuste en la tasa interbancaria y en la tasa comercial con Estados Unidos a la baja. Eso significa que todavía va a bajar a lo mejor 0.05 la tasa de interés en México, y que va a repercutir específicamente a los mercados cambiarios y accionarios. Y mucha gente está pensando en dolarizar su dinero, porque, bueno, a final de cuentas, tienen mayor rendimiento, mayor garantía y seguridad en el papel verde que a través de una tasa de interés. Entonces, todo esto lo vamos a ir descifrando, vamos a ser catalizadores para ustedes para que tomen decisiones correctas. Les repito, la metodología de estas 4 semanas que nos vamos a ver es, yo entre sábado y domingo, se va a estar subiendo a la plataforma de la institución algunas preguntas de análisis en el foro. Se va a subir ese libro que ya está ahí en el foro en PDF, que tienen que estudiar, y se va a subir un video con el cual vamos a estar interactuando nosotros, y a través de ese foro de intercambio de conocimiento, todas esas dudas e inquietudes vamos a poder apoyarles. Entonces, yo les agradezco que nos hayan acompañado a esta primera sesión. Seguramente para todos será enriquecedor todo este conocimiento, y de favor, si necesito que estemos interactuando a través de ese foro que debemos de utilizar. Pues que tengan una feliz noche. Soy Manuel Guillén Villanueva, consultor de negocios y su compañero durante esta travesía del curso de finanzas personales. Gracias y hasta luego.